Bueno, muy buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy es nuestro último día acá en esta cabaña en Kawartha Lakes. Así que yo y mi papá estábamos pensando por qué no les damos un tour del interior. Después de que filmamos nuestro video donde les dábamos un tour de nuestro barrio en Toronto, muchos pidieron ver el interior de las casas aquí en Canadá. Así que bueno, este lugar es más mansión, es como cabaña, mansión, no nos pertenece, la hemos alquilado por una semana. Pero sí, pensamos que tal vez lo encuentren interesante. Le vamos a dar una vueltita por afuera para que la vean el exterior y después les mostramos el interior. Pero primero y antes que nada, anoche cayó una lluvia helada. Para que tengan una idea cómo cambia el clima en este país. Ayer de los 20 grados bajo cero que estaba haciendo, hoy está 4 o 5 sobre cero. Entonces se está derritiendo todo, está todo lleno de charcos y de agua. Y nos ha llenado la entrada de la cabaña también de un hielo. Así que ahora les voy a mostrar cómo limpiamos esto enseguida acá. Herramienta canadiense. A ver. La pala para la nieve. Okay. Esta es una herramienta que en Canadá no puede faltar. En este país no se puede vivir si no se tiene una de estas. No para cargar, sino más bien para empujar la nieve. O sea que vamos a limpiar esto. Si no, nos vamos a matar de un golpe. Salida. Pueden ver, abajo hay hielo, entonces esto es súper patinoso y le vamos a echar un poco de sal. Sal y tierra. Nos han dejado una mezcla de las dos cosas. La sal gruesa es lo único que derrite el hielo y acá se usa mucho en el invierno. Pero el problema con la sal es que sí, derrite el hielo, pero después se mezcla con el agua y se forma el agua salada. El salitre es lo que pudre los coches acá. Los vehículos acá en el invierno, como andan en agua salada, prácticamente sería como que estuviesen andando en el agua del mar. Y en poco tiempo la chapa, los motores, todo se rumbra, se pudre, y por eso que un vehículo acá, dependiendo la provincia, pero un vehículo aquí más de 10, 12 años ya no va porque empieza a podrirse por todos lados. Así que esa es otra de las desventajas de vivir en Canadá, que usted se va a pasar la vida pagando un auto, porque cuando termina de pagar uno, tiene que ir y comprarse otro porque ese ya está todo podrido. Togo está listo para jugar con la nieve. Hoy sí le puedes hacer las bolas de nieve. Ok, hoy les voy a mostrar. Nieve mojada. Ayer en el video vieron que no podíamos hacer una bola de nieve porque la nieve estaba muy fría y muy seca. Anoche llovió un poco y la nieve y la temperatura al subir, la nieve está bien húmeda ahora. Así que para que tengan una idea, miren la diferencia. ¿Ven? Miren eso. Ahora sí podemos hacer una bola de nieve. Y Togo está esperando. Y el Togo la quiere ir a buscar. Togo. ¿Qué con algo quiere, Togo? Vamos, Togo. Anda a buscar. ¡Wow! Anda a buscar otra. Anda a buscar otra. Anda a buscar la nieve. Ahí se pueden dar cuenta como aquí el clima está constantemente cambiando. De un día nos morimos de frío y al otro día hoy es un día de primavera para nosotros porque no hace nada de frío. Está húmedo y está hermoso. Tranquilo, callado, todo, silencio. Es una belleza aquí, la verdad. Vamos a dar una vuelta. Hoy ni siquiera hace falta guantes o gorra porque solo 4 grados. Y para nosotros en Canadá no es frío. Estas cabañas acá que están sobre los lagos, todas tienen nosotros le llamamos un deck. Ustedes tal vez lo llamarían una especie de terraza.
Ya. de madera externa. Es como un balcón que Un envuelve balcón. toda la casa, Sí, ¿no? así uno puede salir y observar y apreciar las lindas vistas. Entonces vamos primero a dar una vuelta por todo el balcón aquí. Ya. Ahí hemos echado pan porque vienen las ardillas, están escondiendo para el invierno, así que ellas vienen y se llevan todo después. Parece Hansel y Gretel. Hansel y acá, Gretel. Los pedacitos de pan. Vamos. Bueno, tendríamos que mencionar esto, ¿no? Lo Sí. hemos usado mientras estuvimos acá. Ahí está ¿Barbecue? el barbecue, este es a gas. Lo usamos la primera noche que vinimos y tarde hicimos unas hamburguesas. Patina un poquito. Aquí estamos en lo que sería la parte de atrás de la cabaña y es la que da hacia el lago. Ahí está el lago donde anduvimos caminando estos días. Hoy no nos animamos a subir al hielo porque como ha subido la temperatura, no sabemos qué tan enseguida se puede descongelar y uno Ya. puede... Entonces sí, esta es la parte de atrás. Ya, esto debe ser lindo en el verano. Uno se puede sentar, tomar un café, disfrutar las vistas. Sí. Ahora en el invierno no lo hemos usado mucho, Claro, pero es una linda bajada al lago. Y Ahí sí. está la cancha de vóley, la leña para... ¡Hey, Togo! Ahí anda el Togo dando paseando. vueltas. Y- También tienen canoas para salir en el lago en el verano, están guardadas Sí. en esa casita. Sí, hay un poco de todo para hacer Ya. todo tipo de actividad. Las cabañas, estas se alquilan completamente equipadas. Y ahí tenemos un vecino. Ahí hay otra cabaña que también está vacía en este momento. No hemos visto nadie en esta semana, estos 10 días que estuvimos aquí. Y acá tenemos otra. Ya. ¿Sí? Ahí hubo un matrimonio con los padres, vinieron este fin de semana por 2 días, anduvieron dando Patinando vueltas en el hielo, lago, en el hielo. la motonieve, dando Ya. vueltas y se fueron ayer. Entonces ahora vamos entrando para comenzar el tour del interior de la casa. Exacto. Vamos a ver. Todos vos también entras. Entonces aquí tienen una alfombra bastante grande porque uno entra todo mojado. A sacarse los zapatos es lo primero aquí en Canadá. Ya, porque uno entra con nieve, con barro y si no, toda la casa se moja y se ensucia. Todo ya sabe la rutina. Hay que secarlo él también. Porque como es peludito, se moja con la nieve. Este perro es alto mantenimiento. A ver. Eso es todo. Hay que secarte. Aquí no podés entrar todo mugriento a esta casa. ¿Sí? Hay hielo ahí. Hoy no, porque Hoy está no más hay. mojado. Se le llenan las patas de hielo y después no puede caminar. Se le pega el hielo en el pelo. ¿Ya estamos todos? Ok, ya sos bienvenido. Ya sos bienvenido. Vamos. Ok, lleva la toalla, va. Ok. Entonces, mira, se está robando los guantes, por supuesto. Su juego favorito. No robes todo, no robes. Bueno, lo primero que encontramos cuando entramos a la casa es un baño, que vendría a ser el powder room, que es solo un baño chiquito. Es el baño para las visitas. Ya, el un que se toilet. usa. ¿Eh? Eso es todo. Todas las casas aquí en Canadá lo tienen. Es un baño sin ducha que hay siempre en el primer piso, la planta principal. Y es el baño que se usa más para cuando viene gente, de visita, de reuniones, para no ir a los baños de los dormitorios. Ya. Entonces aquí tenés el baño básico, Ya. con el inodoro, la pileta para lavarse las manos y eso es todo. No hay ducha en estos baños. Ya, apagamos la luz. Ya, después... Un closet para toda la Sí. ropa de invierno, muy necesario. El típico armario en las casas canadienses, en cuanto uno entra, lo primero que encuentra es esto, porque cuando uno llega de afuera en el invierno y se empieza a sacar toda la ropa, hay que colgarla. Si usted tiene aquí 10, 12 personas y cada uno tiene un abrigo, gorro, guante, etcétera, etcétera, necesita lugares donde meterlo. O sea que el closet, el armario en la entrada es típico en todas las casas. No se puede vivir sin esto acá. Ya. Ahora seguimos a la sala. Ya sabía. Esto está aquí como una especie de un banco para ponerse y sacarse los zapatos. Pero ¿qué es esto? Esto es la viga, la han sacado de un granero. Es una antigua viga de esas que estaban en los graneros, que hoy en día ya no se usan y los empiezan a desmantelar, pero los maderos son muy buscados porque son como antigüedades. Entonces esta viga la han adaptado para usarla como un banco
y aquí es donde uno se pone los zapatos, se pone las botas antes de salir. Siempre hace falta un banco en Canadá para cuando uno entra a la casa donde descalzarse o calzarse. La sala. Sí. Aquí pasamos la mayoría de nuestro tiempo, ¿no? La mayoría del día estamos aquí adentro. Tienen unos lindos sillones de cuero, así que nos podemos sentar alrededor del hogar y aquí. Sí, conversar, jugar juegos de mesa. Exactamente. Ya, es la sala principal. Esto vendría a ser lo que acá en Canadá se llama el family room, ¿no? Es el cuarto... Me mordió fuerte. Es el cuarto familiar, donde se hacen las reuniones. Y también todas las casas lo tienen, el famoso family room, es donde está la chimenea, el hogar, y sí, es donde se pasa el tiempo charlando, trabajando en las computadoras, en fin. Ay, no lo asustes. Vení, mira. No le gusta. Seguí jodiendo nomás, vas a ver cómo te voy a agarrar con esto. Le tienen miedo al fuelle este. Sí, esta es la parte del family room, es lo más importante, digamos. El hogar, la chimenea. Ahí donde tenemos toda la leña. Y esta semana hemos tenido bastante problema porque una de las cosas que falló en este lugar es que la leña la tienen al aire libre. No tienen, generalmente la leña la tienen en una cabañita cubierta para que no se moje y para que no le caiga la nieve, los elementos, ¿no? Y aquí la tienen al aire libre y como ha estado nevando, lloviendo, he tenido que entrar mucha leña para que se vaya secando un par de días antes para poder prender la chimenea, porque si no, leña mojada es una locura. Y sí, generalmente no hay leña en este área, solamente se mantienen los troncos que uno va usando aquí en este aparato que es el que uno lleva afuera, lo carga y lo trae, y una cajita con leña chica, papeles y eso. Pero esto lo puse yo aquí para que con el calor de la chimenea se vaya secando y podamos tener fueguito todas las tardes, todas las noches. Y por supuesto, Togo también tiene su camita. Él duerme aquí, al lado de la chimenea. Y sí. Esta es la puerta que da al balcón donde estuvimos recién. Ahí afuera estábamos parados mostrándole el lago. Ok, Seguimos. Y ahora el comedor. Entonces, tienen una mesa bastante grande para 8 personas, pero también hay una banca larga. Sí, si uno tiene más visita, más gente en la cabaña. Sí, nos dejaron platos, cubiertos, vasos, todo lo que uno necesita para cocinar, ollas, de todo. Hay equipo para 12 personas. Está la puerta que da al balcón, ahí está el asador donde pasamos recién, y hay entrada para este lado. Está diseñado si uno está haciendo un asado, ¿verdad? Aquí necesita acceso rápido para traer la comida para las personas que ya están en la mesa o si hay que venir a buscar. Entonces esta es la puerta que se usa para salir al asador, ¿sí? Y todo está ahí. Y está aquí en la cocina, ¿no? Ya. Bueno. Después, esta es una área de desayuno, Sí. donde uno puede tomarse un cafecito, algo rápido, comer una picada. Exacto. Y después tenemos la cocina. Y parece que estás cocinando algo. Sí, hoy vamos a hacer un poco de carne frita. Carne frita. Sí. Esta es para Togo. Eso es lo que va a comer el Togo hoy. Ese es su menú y este es el nuestro. ¿Ah? A mí me parece el mismo menú. Le están Para- dando comida gourmet. Para Togo. Este es para nosotros. Oh. Ya. Y tenemos un lindo frigider bien grande. Refrigeradora, porque siempre te critican. Refrigeradora. Bueno, esta parte es la congeladora. ¿Puedo usar esa palabra? Sí, congeladora. Ya tiene 2 niveles. Sí. Y después tiene 2 puertas. Esto es lo que nos queda de comida bastante, ¿no? Creo que trajimos más de lo que necesitábamos. Sí, pero más vale que sobre y que no falte, ¿verdad? Ya. Ok, y ese es el piso principal, ¿cómo le llaman? Sí. La planta. La planta principal. Planta Esto es principal. lo que nos dejaron para que coma Togo. Ya. ¿Eh? Esta es una cabaña donde los perros están bienvenidos. Uno puede venir con mascotas porque Sí. no te permiten en todos los lugares. De aquí Ya. es que se llama, en inglés le dicen pet friendly, y permiten que uno traiga los animales, solo que
cuando uno alquila tiene que declarar cuántos animales van a ser. Y un depósito, porque Exacto. si rompes algo o algo Sí. pasa, Sí, se quedan con el dinero. claro, aparte de la suma para que hay que pagarla por adelantado, por supuesto, hay que poner un depósito de $500 y al final de la estadía, cuando ellos verifican que esté todo en orden, el depósito se reembolsa, ¿no es cierto? Se regresa. Ah, no nos olvidemos, hay un dormitorio aquí en este el piso. dormitorio. Este vendría a ser el master bedroom, que tiene un ensuite bathroom. A ver, tú explica eso Sí, mejor. un baño en suite sería que tiene este, ¿no? Ya. Vendría a ser el dormitorio principal. Generalmente en estos lugares hay un dormitorio que está en el piso principal y es el que utilizan las personas tal vez un poquito mayor, que no quieren subir y bajar escaleras. Ya. Entonces este vendría a ser el dormitorio que más se le adjudica a las personas de mayor edad. Y suele ser el más grande de la casa. Sí, es el bedroom. master se llama, el master bedroom, que es el dormitorio principal, ¿no es cierto? Ya, sería Con como su para baño los padres y después a los chicos les tocan los dormitorios más pequeños. más pequeño. Tiene su ventana que da también al balcón. balcón, Vista del balcón y del lago. tiene la vista al lago, Ya. ¿no es cierto? Y bueno, y acá tenemos el baño, que es el baño del máster. Tenemos el closet también, que es el área donde se guardan las toallas, la ropa que hay que lavar, en fin. Después está la ducha, ¿no? Tiene su coso de vidrio, el toilet, y para los que quieren hay una linda bañadera con jet, con jacuzzi, sí, ahí la tienen. Y por supuesto el vanity, ¿no es cierto? Donde están un doble lavatorio. la pileta donde están los lavatorios. ¿sí? Yeah. A nosotros nos tienen que disculpar porque muchas veces hay palabras que no las usamos muy seguido y se nos olvidan. No es de que uno se esté queriendo hacer el exquisito o alguna cosa así. Por ejemplo, yo en español no me acuerdo cómo se llama esto, el vanity. La mesada, el mueble del baño, no tengo idea. Después de 50 años de no usar palabras de diario, es como que se escapa y bueno, sale en inglés porque hay que explicarles lo que es, pero más o menos se dan una idea de lo que estamos tratando de mostrarles y explicarles, ¿no es cierto? Y ahora vamos al segundo piso. Subamos. Y Togo no va a subir al segundo piso porque él le tiene miedo a las escaleras que son abiertas. ¿Vos subís o no subís? Tokicini, Yeah. Tokuchi. Togo necesita escalera cerrada y escalera con alfombra para subir. Togo, ¿qué pasa, Animate, Togo? dale. No se anima. Togo. ¿Te animás? Aquí tenemos el primer descanso de la escalera, Ya. que tiene un área con Libros. libros, adornos, un poquito de decoración, digamos, ¿no? Ya. El otro día estábamos diciendo que este lugar hubiera sido mejor si hubieran construido un segundo baño, porque en el segundo piso no hay baño, así que si uno necesita usar el baño tiene que bajar en la noche. Exacto. Así que- Aquí han desperdiciado un lugar que ahí abajo está el baño de entrada y tienen las conexiones de agua, todo lo que necesitan. Hubiesen hecho aquí una especie de baño acá adelante, pero bueno, cada diseño es cada diseño. Seguimos subiendo. Ok. Aquí estamos en el puente. ¿Sí? Esta es una pasarela que hay y que conecta ambos dormitorios que están aquí arriba, ¿cierto? Uno sube y aterriza acá en la pasarela, tiene vista abierta para la sala de abajo, el family room, y de aquí al dormitorio. Este es otro dormitorio con su cama doble, esta es una queen, una king. Sí. Sí, es una cama king size que le llaman, son las más grandes que hay. También tiene su vista hacia, esta no hacia el lago, pero hacia el costado. Ahí estaría la otra cabaña del vecino. Y sí, este no tiene piso de madera, está alfombrado. O sea que es un poquitito distinto, pero es funcional, funciona. Ahí tenemos todo acá y cruzamos al otro. Bueno, a este ya le quitamos las sábanas, pero es idéntico al otro que les acabamos de mostrar. Es la misma cosa. Ya. Y tiene vista, tiene vista medio hacia el lago, medio hacia hacia la otra cabaña del vecino. Y sí, también con alfombra. Esto no tiene piso de madera. Ya. Ya.
está lindo. ¿Eso qué le llaman? ¿Ropero? ¿Armario? Una cómoda. Una cómoda. Sí. Para guardar la Para ropa. guardar la ropa, en fin. Así que sí, ese es el segundo piso, solo 2 dormitorios. Exacto. Y ahora vamos a bajar al sótano, Ya. que sí, es un sótano bastante grande, hay bastante ahí. Hay que tener cuidado porque como nosotros andamos en media, los pisos son un poquito resbalosos, especialmente cuando uno baja las escaleras. Ayer Audrey Me caí. se cayó, o sea que hay que agarrarse bien y tener cuidado cuando uno baja, porque patina. Ahí estamos todos, no nos fuimos, todos, no nos hemos ido. Vamos hacia abajo. Oh, hay gente caminando en el lago. Sí, Wow. valientes son esos. Todo se está derritiendo y ellos están sobre el lago. Qué loco. Entonces ahora estamos en la parte que se llama el basement, el Ya. sótano. Aquí en Canadá casi todas las casas tienen sótanos, Ya. porque es el área donde generalmente se reserva para hacer los lugares de los juegos, donde los chicos Ya. tienen sus cosas, sus juegos, sus reuniones. Así que sí, las casas aquí casi todas tienen un sótano. Este, bueno, es un medio sótano porque tiene salida y vista hacia afuera, pero la gran mayoría son sótanos que no tienen salida y ventanas chiquitas, medio oscuritos, pero Ya. Este es un lindo sótano este con es un lindo bastante sótano, luz. sí, sí, es un medio sótano, digamos. Medio ¿cierto? sótano, Ya. ya. Bueno. Así que les vamos a mostrar los juegos que tienen para que vean. Primero el, ¿cómo le llaman? Hockey. Ice hockey. El ¿Cómo hockey se llama? sobre hielo, ice hockey. Ice hockey. Ya. Ya. Bien canadiense. También tienen esos son los juegos de arcade medios antiguos. Tienen Pac-Man, Miss Pac-Man. ¿Qué más? Ahí está. Sam, tú jugaste los juegos. Sí, Pac-Man, Pac-Man. Donkey Kong. Bueno, Ok, les vamos a mostrar, esta es otra entrada a la cabaña por el sótano y Ajá. este es un lugar que uno usaría más en el verano cuando uno va a salir a nadar o jugar sí. en el lago, ¿no? Claro, sería más que nada un lugar tal vez donde secarse si uno Sí. viene mojado. Ya. Ven que hay piso de cerámica, Ya. porque las áreas donde la gente entra mojada o con nieve o con barro tienen siempre cerámico que es más fácil de limpiar. Entonces esta sería el área donde ahí probablemente también está cerrada, ahí no podemos entrar, Ya. pero debe haber algún tipo de vestidor o algún tipo de ducha, algo debe haber ahí para que la gente Ahí tienen la máquina de Coca-Cola para llenarla con las bebidas, gaseosas, la ya. cerveza. En el verano se consume mucho, o sea que hace falta un lugar como este. Ya. Una mesita cuando uno quiere venir del lago a chuparse una cervecita, se sienta acá y ¡tac! Aquí miraron si hay algo. No. Ok, acá está Comida para pajaritos. comida para los pájaros, para los que quieren darle de comer a los pájaros. Ahí está. Bueno, Ok, continuemos el tour. Entonces, aquí en el sótano tenemos 2 dormitorios. Este es uno Exacto. de ellos. Es un dormitorio con 2 camas dobles, así que pueden entrar 4 personas, tal vez chicos. sí. Um, Bueno, tenemos está cerrado con- también. Sí, tiene un código, pero no lo podemos abrir porque ahí me parece que debe estar la sala de máquinas, tal vez. La caldera y el purificador de agua, en fin, todas las cosas que no tenemos por qué nosotros entrar a toquetear. Está Ya. cerrado y ¿qué más? Mostremos Ese está cerrada ese también. también. Está cerrado. Sí, La lavandería. 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 La lavandería. Lavadora, Y secadora. secadora de ropa. Y su pileta para el que quiere fregar algo con la mano o lavar Ya. alguna cosa pequeña. Y cuando salgamos de la cabaña, nosotros tenemos que lavar todas las sábanas y las toallas. Sí. Porque si no te cobran extra por Sí. hacer el servicio a ellos. Sí, ellos piden que cuando uno se vaya el último día Ya. deje lavada toda Ya. la ropa blanca, digamos, la Ya. ropa de cama, las toallas y queda todo aquí dobladito. Ya. Y... No hay que hacer las camas, no hay que armar las camas No. ni nada de eso. Uno nomás tiene que dejar todo limpio para que ellos puedan entrar Sí. y terminar su Exactamente. Entonces, acá tenemos otro baño. trabajo. Otro baño. Adelante.
Este es el baño también completo. Tiene su ducha, el toilet, las piletas y también tiene el closet donde están las toallas y todo lo que uno necesita acá, ¿no es cierto? Es toda madera de pino natural, todo lindo la combinación que le hace, ¿no? Otro closet más. Acá es donde están las frazadas. Wow. Pillows son almohadas, edredones, todo lo que haga falta. Si la gente tiene un poco más de frío, acá es donde están guardadas las cosas. Y acá está el otro dormitorio. Otro dormitorio. Un dormitorio con cama doble. Bueno, no, es cama king. King. Cama rey. Yeah. Está el king, el queen, el double y el single. Yeah. Esto es lo más grande que hay en el mercado como cama, digamos, la king size. Tiene un closet ahí también. Ah, no, ni siquiera es un closet. Han puesto una cama, camarote le llaman, cama. Eso para no chicos. lo había visto. Yeah. Para los pibes está. Ya. Bueno, ahí la tengo. Ya. Claro. Sí. Aquí pueden dormir 2 chicos, otro más encima, un tercero. Claro, y están cerca de los, si son chicos chiquitos, están cerca de los papás. Ya. ¿Ves? Yeah. Aquí está el cuarto de los papis y los nenes pequeñitos, si tienen miedo de noche, lo que sea, entonces le han preparado aquí este cuartito. Entran 3 o 4 si son chiquititos y los padres están ahí al lado para hacerse cargo si necesitan de noche, ¿no? Pero en realidad esto es un closet, vendría a ser un walk-in closet. Sí, donde... un closet walk-in sería de los que uno entra caminando al closet, ¿no es cierto? O sea, pero lo han adaptado y me parece que es mejor, porque no hace falta un walk-in closet. La gente no viene por un mes, 2 meses, 3 meses. Aquí vienen por una semana, 10 días, fin de semana. No se trae mucha ropa que haga falta un closet, un armario tan grande, ¿no? Entonces, creo que vamos a subir al piso principal y tal vez podemos hablar un poco más sobre el precio, dónde estamos, cuántas personas entran acá. Así que sí, nos vemos en unos momentos. Vamos. Ahora les vamos a dar un poquito más de información sobre esta cabaña. Así que estamos cerca de un pueblo que se llama Apsley, que vendría a estar entre 2 horas y media y 3 horas desde Toronto, todo depende del tráfico. Y los últimos 10 kilómetros para llegar a este lugar es todo caminos de tierra, subidas, bajadas. Están bien mantenidos. La verdad que no hemos tenido ningún problema con el vehículo nosotros y no tenemos 4x4, es un vehículo nomás que en coches normales. Eso sí, hay que venir con ruedas de nieve, con las ruedas de invierno, porque las ruedas 4 estaciones o las ruedas de verano acá no sirven porque no tienen tracción. Entonces hay mucho terreno sube y baja y hace falta un buen juego de neumáticos de invierno, eso sí. Y sobre el precio, este lugar nos costó $1,700 canadienses por una semana, 7 noches durmiendo acá, y fuimos 8 personas, así que dividimos el costo. Y esta cabaña fue una de las más baratas y nos salió barato porque es temporada baja. Ya han pasado las fiestas, después del 1 o 2 de enero bajaron los precios. Así que por eso vinimos a principios de enero. No solo eso, en el verano los precios suben sustancialmente porque todo el mundo quiere venir al lago en el verano. Así que el precio en el verano no se duplica, pero manda más o menos bastante más saladito. Y está equipada hasta para 12 personas. Pueden entrar acá. Y a esta cabaña la encontramos por una página que se llama Serenity Vacation Rentals. Así que es una pequeña compañía que creo que tiene 6 o 7 cabañas, algo por el estilo, y esta es una de ellas. Y sí, es un lugar, el que quiere descansar, mire, mejor que esto, no van a encontrar en ningún lugar del planeta más tranquilo. Así que sí, esperamos que hayan disfrutado este tour de la cabaña y ya nos vemos pronto con más videos. Exactamente, será hasta el próximo video. Hasta la próxima. Chau.